Bueno, buenas tardes a todos. Espero que hayáis comido bien, aunque seguís con respuestas de algunos. Bueno, aquí a la ponente le tengo ya preparada. A tomar hasta el café, o sea que os ha adelantado un poquito. Entonces, bueno, ya sabéis cómo solemos hacer, y sobre todo hoy que estamos también bastante gente, pues os ruego también, os doy ciertas sugerencias. Ya sé que luego, en fin, a veces se escuchan y otras menos, pero bueno, para pedir el turno, pues vais solicitando, levantando la mano, os daremos el micrófono para que podáis hacer la pregunta. A poder ser que sean preguntas, porque la conferencia ya la hemos tenido, se admite que tengan una cierta reflexión, pero limitada, y a poder ser, bueno, y también si sois tan amables de decir el nombre cuando veáis a intervenir, pues así, pues si hay alguno que no nos conocemos, pues nos vamos conociendo todos, ¿no? Y también os ruego, porque suele ocurrir que al principio suele costar el pedir turno y luego al final, cuando vamos a terminar, hay 15 personas que quieren preguntar. Entonces, bueno, si os podéis adelantar también con las preguntas, pues mejor. Y yo, si queréis, antes de que empecéis a levantar la mano, yo voy a empezar preguntando, porque tengo el privilegio de tener el micrófono, me vais a permitir. Entonces, como hablaremos más de futuro, seguramente yo voy a hablar un poco más de las raíces. Y bueno, dicen que decía, porque eso nunca se sabe, en Lauche, que en los edificios, en las casas, lo importante no son las paredes, el techo, etcétera, sino lo importante es el espíritu y el alma de la gente que la ha habitado dentro. Y yo supongo que... Oye, por favor, que se oye hablar por ahí. Y yo supongo que en estos lugares, el Palacio Foral, que ha cumplido 125 años, las Juntas Generales, que son todavía más antiguas, pues el peso de la historia pues es muy importante. ¿Cómo ve la diputada general, como antes he subrayado, la primera mujer que ha accedido a este cargo en la historia, ese peso de la historia de esta institución tan arraigada en nuestro país, en nuestra tierra de Vizcaya? Una pregunta. Es una pregunta nada sencilla de responder, porque la verdad es que la institución pesa y la responsabilidad pesa, ¿no? Yo creo que es estamos ahora mismo gobernando y yo personalmente liderando una institución clave en este territorio, ¿no? Que ha sido fundamental en todos los cambios, en todas las transformaciones que ha vivido este territorio. Bueno, pues efectivamente, yo creo que tenemos que tener muy presentes también esas raíces, saber lo que somos y lo que no somos y preservándolo, ser capaces también de adaptarnos, ¿no? Entonces en la ponencia también hablaba de esa Vizcaya, pues bueno, que cuida lo suyo, cuida nuestra identidad, pero necesariamente se tiene que adaptar al cambio, y ese cambio pues es evidente también en lo social y va a venir. Y nos va a tocar, yo creo que reinventarnos también, ¿no? Manteniendo las esencias, y procuraremos desde la institución pues bueno, mantener esas esencias, mantener nuestra identidad, pero al mismo tiempo buscando siempre el bienestar de todas las personas y siendo muy conscientes de lo que nos viene. Parece que no hay preguntas, entonces... Gracias. Como no había papeles no podía apuntar todo lo que quería preguntar, pero lo miré rápidamente en el móvil, que lo he contado como he podido. A ver, es muy importante lo que ha dicho al principio, bueno, a la mitad, sobre la necesidad, o sea, la preocupación del 80% de los vascos sobre el futuro de los jóvenes, y que se
puedan arraigar y asegurar su futuro en Euskadi, ¿no? Esto, evidentemente, requiere un gran esfuerzo que no lo puede hacer solo la Diputación de Vizcaya, de conciliación, acceso a vivienda, seguridad laboral, guarderías, los 0 a 3 años, todas estas cosas. A mí lo que me preocupa mucho es el tema de la natalidad, el tema de la demografía en general. Estoy leyendo algunos estudios de que entre el año 3 y el año 24 se perdió un 50% de los jóvenes de Euskadi. Creo que es una cifra para tomar en cuenta jóvenes entre 20 y 39 años. Es la segunda provincia, o la segunda, bueno, de Euskadi no, perdón, de Vizcaya. Es la segunda provincia después de Asturias del Estado que más jóvenes ha perdido, con un 50%. Esto se añade a lo que pasó a finales del siglo pasado, del flujo hacia el exterior. Y luego hay otra cifra también que he leído en un estudio de una fundación, de que dentro de 10 años, que era el título de la conferencia, habrá por cada persona que accede al mercado de trabajo, habrá en Euskadi 5 que salen, o sea, que pasan a ser jubilados. En el resto del Estado creo que va a ser 1 contra 2,9. Eso claramente es insostenible. Entonces, ya digo que la tendencia demográfica es complicadísima porque estamos con 1,1 de fertilidad por mujer en el año pasado. Entonces, yo no sé qué puede hacer la Diputación en este sentido, qué planes tiene, pero me gustaría mucho oír si hay algún plan de atracción de talento y de gente como hizo Irlanda, qué se puede hacer en general como proyecto de país, qué plan tienen ustedes para revertir esta tendencia. Pues es que ricasco por la pregunta, que es súper interesante. Yo creo que, bueno, yo he hablado de envejecimiento de la población, pero la otra parte de la moneda es esa, ¿no? El problema que tenemos efectivamente con la natalidad, que tendremos que compensar si queremos mantener empleos activos y si queremos seguir manteniendo nuestro sistema de pensiones, necesariamente vamos a tener que incorporar a personas migrantes a la capa productiva. Yo he hablado en una parte de la ponencia, recordaréis, he hablado de arraigo real. Y cuando hablamos de arraigo real, hablamos de generar condiciones para que las próximas generaciones, pues los que ahora son mi hijo, mi hija, vuestros hijos, tengan oportunidades reales de un desarrollo profesional y vital en este territorio. Cuando hablamos de ese arraigo real, que va a llevar implícita también, ¿no? Una visión compartida de lo que es el territorio y el país en conjunto con las empresas, porque ya tienen esas condiciones de vida aquí aseguradas, desde luego implica muchísimos elementos, ¿no? No uno solo. Aquí estábamos hablando durante la comida de la problemática de la vivienda. Estamos hablando de si hemos consentido demasiado a nuestros hijos y ya se lo han creído que tienen las cosas muchísimo más difíciles que nosotros y por eso se van a esforzar menos. Es decir, tenemos muchas cuestiones que solucionar para que esas condiciones, para que ese arraigo real se produzca, se puedan dar. Y a nosotros nos toca, desde luego, como Diputación, poner las semillas, sembrar, para que eso pueda ser así. Iniciativas expresamente directamente para incentivar la natalidad como tal no tenemos, pero sí que tenemos instrumentos, por ejemplo la fiscalidad, que pueden coadyuvar ese objetivo, ¿no? Si nosotros conseguimos que las personas jóvenes se emancipen antes porque pueden acceder antes a la vivienda, y eso lo hacemos a través de la fiscalidad, pues podemos contribuir quizás a que esa natalidad vaya incrementándose poco a poco. También estamos hablando también aquí, en esta parte de la mesa estábamos hablando de todos los proyectos que desde Vizcaya Women Talent y de la propia Diputación tenemos para el arraigo, la atracción de estos estudiantes que vienen a hacer sus estudios universitarios como Erasmus. Bueno, pues conozcan el territorio e engancharles con todos los proyectos estratégicos que afortunadamente que tenemos un territorio rico en empresas muy potentes, con proyectos muy interesantes que puedan ser de interés de estos jóvenes, pues bueno, que el proyecto hace que puedas tomar la decisión de quedarte aquí.
Todas esas iniciativas las tenemos encima de la mesa y también tenemos, afortunadamente, empresas con proyectos muy interesantes. Bueno, me estoy acordando ahora mismo del caso de... no me acuerdo ahora, ¿no? Sin más. Capsenyaling, sí. Bueno, pues que tienen un grupo de personas, unas 120 personas jóvenes de todas las partes del mundo que están haciendo una cosa muy concreta, específica, y eso hace, bueno, pues que el territorio sea atractivo. Es decir, yo creo que no hay un único elemento para que esa tendencia se pueda revertir, sino que tenemos que pensar en diferentes mecanismos que pueden contribuir a ese objetivo. Ese objetivo que yo creo que tampoco se consigue revertir una tendencia ya tan acusada de golpe. Con lo cual, pues bueno, incido también, ¿no?, en las necesidades que ya las empresas nos están señalando, y tendremos que incorporar mano de obra, la que sea, a esa necesidad de seguir generando riqueza y seguir produciendo. Hola. Ante todo, y para empezar, me ha gustado la forma que ha tenido de exponer el asunto. Ahora voy a hacer esta vez una pequeña excepción. Por razones diversas, coincidí a través de DeepSeek en un tema de inteligencia artificial y cosas similares. Y entonces, hablando con ellos, les dije que hoy iba a haber esta reunión y que íbamos a tener a la diputada general. Y le pedí que me hiciera el guión, y si lo tengo aquí se lo tengo que leer, porque como no es mío no quiero alterar en nada. Dije, hágame el guión a preguntarle. También le dije lo siguiente: házmelo sin anestesia, que vaya como tenga que ir. Y cortito, ¿no? No creo, no es un discurso, son preguntas y no creo que pasen de 45 segundos por lo que he medido. Entonces voy a ello sin preámbulos. Cuestionario a la diputada general. Señora diputada, Euskadi tiene 2 caminos para 2030 y ninguno pasa por ser los mejores de España. Camino 1, inercia. Seguiremos siendo la fábrica de piezas baratas para tecnología alemana y francesa. Nuestros ingenieros seguirán yéndose ahora a Polonia y Corea, que pagan un 45 más que aquí. El supercomputador de Bilbao será un museo caro que visitan los escolares. San Sebastián será un parque temático gourmet con paro juvenil del 25%. Camino 2, revolución. Dejamos de competir con Murcia para competir con Estocolmo. Pagamos 75.000 mínimo a los ingenieros, no 42.000. Si no, ¿con qué retamos al talento? ¿Con Sagardotegis? Invertimos en fotónica y chips cuánticos, no en pisos y bares. La UPV, EHU, cierra grados obsoletos y trae profesores del MIT, o será una academia de COBOL. La herida abierta. CAG diseña trenes en Múnich. Iberdrola programa su inteligencia artificial en Boston. Nosotros ponemos el metal, ellos la inteligencia. ¿Ese es el futuro vasco? ¿Ser los fontaneros de la innovación europea? ¿O lideramos un nicho global, inteligencia artificial industrial con salarios de primer mundo y universidades de élite? ¿O seguiremos siendo el Asturias del siglo XXI, glorias pasadas, jóvenes sin futuro e industrias de museo? Esto es todo. Pues no sé si la IA es tan IA. Yo por lo que usted me diga, pero voy a poner a la IA lo que me diga. Es que han sido tantas cosas que no sé ni por dónde empezar, pero desde luego nuestra aspiración es liderar. Nuestra aspiración es liderar, no ser los mecánicos de nadie ni donde el almacén de nadie, ¿no? Y yo creo que, desde luego, a este territorio siempre le ha sobrado ambición y seguimos teniendo ambición. Y creo
que también tenemos los elementos claves para poder ser exitosos, lo tenemos en la mano. Y bueno, es lo que te puedo decir. Hola. ¿Puedo? Sí. Hola, buenas tardes. A ver, soy Ana Fernández, economista, residente en Guernica, domicilio fiscal en Guernica y profesional en Bilbao. Vamos a ver, en primer lugar, quería decirle a Elisabeth, ¿le puedo tutear? Sí, vale. Vamos a ver, quería decirle a Elisabeth que llevo desde el 2021 acudiendo a estas sesiones y tenía especial interés en esta y la he superado con creces. Y le digo por qué. Porque yo he trabajado durante 5 años en la Hacienda Foral de Vizcaya con un contrato de prestación de servicios, no como funcionaria. Estuve 5 años. Entré en el servicio de concierto económico haciendo un estudio del sector público municipal y posteriormente pasé al servicio de política financiera para elaborar documentación para hacer las emisiones de bonos y obligaciones de la Diputación Foral y remitirlas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. ¿Vale? Después he colaborado con el Departamento de Cultura haciendo estudios de inicio de actividad de diversas fundaciones, entre las cuales se encontraba los. ¿Vale? Entonces, vamos a ver, yo fui invitada a 2 sesiones de colaboración ciudadana con su antecesor, el señor Rementería. Se celebraron en la Casa de Juntas de Guernica y en la segunda de ellas se trató el tema de cómo revitalizar la zona de Busturialdea. Se ha quedado, creo, que en agua de borrajas el proyecto del Guggenheim. Entiendo que ahí había un presupuesto realizado, gastos ya ejecutados y quedaron remanente. ¿Y qué pasa? Que el museo tenía una parte, no sé cómo expresarlo de otra forma, una parte del museo se iba a desarrollar en lo que era el astillero y otra parte era en Guernica. Claro, vamos a dejar al margen el astillero, como guerniquesa que soy, paso allí muchos fines en esa zona. Fines de semana. Entonces, la parte que estaba dedicada para hacerlo en Guernica como pueblo, ¿qué se va a hacer con ese dinero? Gracias. Ana, pues muchas gracias por tu pregunta, por tu interés. Bueno, yo creo que los que estamos aquí, bueno, no me voy a poner a explicar las razones de lo que se refiere al proyecto Guggenheim, ¿no? Al final nosotros hemos sido, junto con el Gobierno vasco, la institución impulsora de ese proyecto. Hay un patronato también detrás que, bueno, y se hace una valoración y se toma la decisión que se toma, ¿no? Con independencia de que nosotros, y todo este tiempo se ha estado trabajando pensando en que podía ser un proyecto de oportunidad, impulso, y así lo entendía también un número importante de personas que vivían en la zona, bueno, pues por una valoración y por responsabilidad, bueno, no se daban las condiciones para continuar con ese proyecto. Eso no quiere decir que las instituciones públicas no tengamos proyecto para Busturialdea. Y de hecho, ya desde el año 2020, finales de 2023, llevamos trabajando en un plan estratégico. Un plan estratégico que comprende un número de 13 proyectos tractores, en concreto con el objetivo de revitalizar la comarca desde el punto de vista económico y social. Proyectos de diversa índole, que tienen por objetivo, pues por ejemplo, mejorar lo que es la movilidad y las infraestructuras en las carreteras, ¿no? También mejorar las frecuencias de tren. Hay proyectos en materia de formación profesional, ¿no? Intensificar y mejorar las capacitaciones y las profesiones, por ejemplo, los estudios que se llevan a cabo en el Instituto Garrutia de Guernica. Tenemos también proyectos que se refieren a la empleabilidad de la comarca también, ¿no? Tenemos otro proyecto también en relación al puerto de Bermeo también. Es decir,
un proyecto también importante desde el punto de vista de una preocupación muy importante de la comarca, que es la pérdida de puestos de trabajo y la salida de la gente de la zona a otras comarcas a tener que trabajar, ¿no? Bueno, pues ese polígono de Muxica, la idea es trabajar en los accesos y trabajar en el futuro polígono, y estamos trabajando también para tratar de llevar proyectos empresariales a esa zona. También tenemos otra línea de ayuda, en este caso para Mayer, para apoyar su iniciativa empresarial en la comarca. Es decir, yo creo que y puedo entender que parte de personas que veían en el Guggenheim un proyecto para la revitalización de la comarca, pues se haya podido quedar quizás con una sensación de ¿y ahora qué? Pero ese ahora qué lo estamos gestionando, y de verdad que tenemos estos compromisos tangibles con presupuestos claros y ya dirigidos, y aparte de eso también otra serie de compromisos que ya estaban en nuestro programa de gobierno y que se refieren también a actuaciones importantes, ¿no? Relacionadas pues, con la calidad de vida, con la movilidad, y que están incluidas también en nuestro plan de gobierno. Por lo tanto, en ese sentido, pues sí, y en lo que has mencionado expresamente, en la propia configuración de lo que era el proyecto Guggenheim, ¿no? Tú lo has explicado muy bien, era un proyecto en dos sedes, ¿no? La sede de Dalia, que iba unida con la senda peatonal, que iba por la marisma, por la ría, y llegaba hasta el segundo emplazamiento, donde iba a ser la zona de exposición museística en el astillero de Burbueta, ¿no? Esa parcela, la parcela de Garnica en concreto, es de Diputación Foral de Vizcaya, donde estaba la antigua cobertera de Dalia. Bueno, se hicieron las labores de demolición de lo que es las ruinas de lo que quedaba de Dalia, y estamos llevando a cabo también labores de descontaminación del suelo que son muy importantes, ¿no? Es acuífero, los suelos estaban contaminados, el acuífero estaba también contaminado, y bueno, pues una vez que esos trabajos se hayan hecho, pues bueno, pensaremos en qué utilidad se le pueda dar a esa parcela y qué podemos hacer con ello también. Y bueno, entre tanto también, seréis conocedores, había también un convenio, en este caso, firmado entre la Diputación Foral de Vizcaya y el Ministerio, el MITECO, precisamente destinado a la realización de actuaciones de recuperación medioambiental que iban vinculadas al proyecto. Pues bueno, en este momento la Diputación Foral de Vizcaya está llevando a cabo una negociación también con el Ministerio para que esos 40 millones, a pesar de que no haya proyecto de museo, se queden en Vizcaya y se destinen a Busturialdea y a esas labores de regeneración. O sea que... Diputatu nagusia Andrea, lehendabizi, zorionak. Zure mezua gustatu zait. Haize berri bat ikusi dut. Gaztetasunak, gauza berriak entzun ditu, eta gustatu zait mezua. Nola presentatu duzu mezua gustatu zait. Bueno, beraz, yo soy, aparte de ser miembro del Consejo de Gobierno de la Universidad de Deusto, he estado y estoy vinculado al mundo financiero de Kutxabank y de lo que eran las cajas de ahorros básicas. Y en tu mensaje has dicho una frase que me ha gustado y me ha llamado la atención. Nos tenemos que anticipar, no solo responder, sino anticipar. Entonces voy a hacerte una pregunta referida a un tema de fiscalidad que tiene que ver con el mundo financiero, que yo creo que es importante en los tiempos que nos viven y que puede ser una oportunidad de innovación en la que la Diputación Foral de Vizcaya puede tener un papel importante. En Europa hay todo un proyecto de Finance Europe en la que lo que se trata de promover es cuentas de ahorro e inversión de particulares y de familias que mediante incentivos fiscales les impulsen a invertir esos fondos en empresas de Europa que están en los mercados. Y con una serie de ventajas fiscales a estas cuentas que inviertan en empresas con la idea de potenciar a estas empresas europeas y las nuevas inversiones en estas empresas europeas. Es decir, en el fondo, la idea que trasluce es destinar el ahorro privado a potenciar vía las empresas
nuevas inversiones y una reindustrialización nueva en Europa. El proyecto tiene alcance europeo, o sea, no es un tema baladí, y lleva algún tiempo ya en el tema, lleva un par de años por lo menos. El gobierno español se ha manifestado que está en ello, que lo quiere hacer, y incluso ha juntado un equipo con otros 7 países de la eurozona para empujar este proyecto. Entonces, mi pregunta es de que la Diputación de Vizcaya tiene idea de este tema, tiene posicionamiento sobre este tema, y ligado con el tema de la anticipación, dada su singularidad de capacidad normativa en el IRPF que tiene la Diputación de Vizcaya, contempla el impulsar estas cuentas ahorro, inversión en este territorio. Es que recasco por la pregunta, es que recasco, muy interesante. Pues es que, de hecho, tenemos un fondo que yo creo que comparte esos objetivos que ha señalado, ¿no? De hecho, ya hemos editado la segunda edición de los fondos de innovación, en colaboración también con entidades, Kutxabank es una de ellas, y también bancos relevantes de este territorio han acompañado, en este caso, a la financiación de proyectos de hasta 1,5 millones de euros de proyectos empresariales del territorio, ¿no? Y sí, yo creo que es una iniciativa que valoramos positivamente, ha sido exitosa, yo creo que en su momento fue también innovadora por nuestra parte, y así la seguimos utilizando. Bai, orain bai. Bueno, nik eta behin Elizabeth eskerrik asko zure aurkezpenagatik, eta nik badauzkat bi galdera analogikoak eta laburrak egiteko. La primera tiene que ver, tú en tu presentación has hablado de una visión compartida, y me da la sensación de que la Diputación Foral de Vizcaya tiene esa labor bisagra de articular esa visión por arriba en el nivel suprarregional, vamos a decir, o supraterritorial con el gobierno vasco, y también ese papel de articulación de todo lo local. La primera pregunta tiene que ver con cómo hace esa labor de articulación la Diputación Foral de Vizcaya para con los niveles superiores e inferiores en ámbitos territoriales. Y la otra tiene que ver con otra de las cuestiones que has comentado en tu presentación. Has hablado de esfuerzo compartido también, y mencionabas que la Diputación no es un fin sino un medio. Y me gustaría que compartieras, aparte de todos los proyectos en los que la Diputación está impulsando, qué papel o qué rol crees que deberían jugar en ese esfuerzo compartido otros agentes. ¿Qué visionarías como ideal en el término de empresas, universidades, organizaciones sociales? ¿Cómo el resto de los agentes se pueden comprometer con ese esfuerzo compartido que has planteado? Eskerrik asko. Eskerrik asko, Idoia. Yo creo que tus preguntas nos dan ocasión también para reflexionar y para pensar en alto, porque son cosas que las hacemos y muchas veces no somos conscientes o no nos hemos preguntado cómo lo hacemos, porque muchas veces damos y funcionamos por impulsos y también por costumbres de cómo se han hecho las cosas, ¿no? Yo he hablado de cómo tiene que hacer Vizcaya para afrontar esos retos del futuro y cómo gobernamos, cómo hacemos esa gobernanza del futuro en este contexto de incertidumbre, de un mundo complejo, y he hablado desde luego de la idea de la colaboración, ¿no? Cuando hemos hablado de que tenemos que ser y somos una diputación que toma decisiones, he hablado de la colaboración. Sin la colaboración, un territorio como el nuestro, de 1 millón de habitantes, en un mundo global de 8,3 mil millones de población, no somos nada. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de ser generosos y también ser inteligentes de llevar a cabo esa colaboración. Esa colaboración, pues tal y como está organizada la institución, se realiza en todos los ámbitos. Bien, cuando hablamos de promoción económica, evidentemente nuestros objetivos tienen que estar alineados con la política industrial
que lleva a cabo el gobierno vasco. Es un territorio pequeño, por lo tanto, es esencial trabajar de esa manera. O cuando estamos hablando, por ejemplo, de proyectos de país, culturales, bueno, hemos estado hablando aquí del Guggenheim, pero podríamos hablar también de lo que supone el Museo Bellas Artes en Bilbao, o de otros ámbitos que son también compartidos, ¿no? Pues cuando estamos hablando de los retos que tiene este país en materia de empleo o en materia de igualdad, pues evidentemente son ámbitos que muchas veces confluyen en lo jurídico institucional y desde luego en la operativa tiene que confluir también. Es evidente y es necesario que si queremos dar una respuesta eficaz a las demandas reales, que para eso estamos, para dar necesidad y respuesta a las demandas reales de la ciudadanía, esa colaboración es necesaria. Y respecto al nivel, no quiero llamarlo inferior, pero al nivel municipal, pues un poco de lo mismo, ¿no? Yo creo que la Diputación es el ayuntamiento de los ayuntamientos. Es decir, desde luego tenemos una dirección expresamente dedicada a la ayuda a los distintos municipios, ¿no? Y creo que si revisamos lo que son los presupuestos de la Diputación, podemos ver numerosas líneas subvencionales cuyos destinatarios son los municipios, porque sabemos que al final son ellos quienes, la institución más cercana a la ciudadanía, la más a la que los ciudadanos van de forma normal. El ciudadano no tiene por qué saber muchas veces dónde tiene que pedir las cosas, y tenemos que tratar de hacerle las cosas sencillas, y por lo tanto esa labor que decías tú de bisagra de colaboración tiene que funcionar si queremos que este país funcione. Y me he centrado en la colaboración institucional, pero aparte de la colaboración institucional, gobiernos, muy relevante también en nuestro país, y nuestro país no sería lo que es sin la colaboración público-privada. Y yo creo que en la exposición también, bueno, pues hemos puesto el ejemplo del Energy Intelligence Center o el Automotive Intelligence Center, ¿no? En ámbitos, los dos, estratégicos para este territorio, en ámbitos importantes donde nos jugamos el futuro, donde estamos hablando de muchos empleos, de empleos de calidad, y que necesitamos que esas actividades sigan siendo esenciales en nuestro territorio. Yo creo que también he hablado de servicios sociales, donde la colaboración con el tercer sector y su reconocimiento casi como una institución pública pues nos permite gozar de los servicios públicos sociales que gozamos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es una práctica y una forma de hacer natural, como no puede ser de otra manera en un país tan pequeño. O sea que yo creo que la primera pregunta sería esa, ¿no? Hablabas también, yo oía de esfuerzo compartido, ¿no? Y esfuerzo compartido, y que nosotros no somos un fin, sino que somos un medio al servicio de la gente, ¿no? El rol tiene que ser lo más plural posible, ¿no? Nosotros no podemos hacer nuestro trabajo, y bueno, yo creo que aquí el ámbito de promoción económica es un ámbito en el que claramente se ve que necesitamos de los agentes. Está aquí representada la universidad, muchísimas personas que trabajáis en empresas, es decir, ese rol de activo, de participación de todos los agentes en el cumplimiento de los objetivos que tenemos, pues es necesario. Pues por poneros un ejemplo claro, ¿no? Tenemos la iniciativa de Bizkaia with the Talent. Estamos trabajando con universidades, empresa, bueno, todo tipo de agentes que están preocupados por este asunto. O sea, necesitamos atraer talento al territorio y necesitamos que esa visión de cómo atajar ese problema o cómo podemos ser exitosos en la consecución del objetivo tiene que ser compartido. Pues bueno, colaboramos también con Bilbao Metrópoli 30 en lo que pueda ser el desarrollo del ámbito metropolitano, ¿no? Estamos hablando otra vez de desarrollo territorial, pero estamos hablando de bienestar, estamos hablando también, al final está todo unido, ¿no? Lo que decía en mi primera intervención también. Afortunadamente tenemos un territorio donde los distintos avances y las mejoras que hemos vivido
en lo económico y en lo productivo han tenido siempre un fin, que es bueno, la devolución a la sociedad y que la ciudadanía de ese territorio goce de una buena calidad de vida. Yo creo que ese es el planteamiento, la idea fuerza. ¿Te he respondido? Sí, primera. Escaricasco por la exposición que nos has hecho. Mi nombre es José Luis. Esto, aunque creo que ya Agustín y Doña han comentado sobre ese tema, me preocupa en un mundo tan interconectado como estamos, los diferentes niveles donde se pueden tomar las decisiones. Es decir, qué capacidades o posibilidades tiene la Diputación de estar presente tanto en Europa como en proyectos europeos tipo el corredor del arco atlántico, etcétera, del cual aquí tuvimos algún debate, o en otros proyectos que tú consideres que es oportuno, o está tan regulado a través del gobierno y del Estado, ¿no? Pues como sabes, bueno, las capacidades en algunos ámbitos son limitadas, ¿no? Nosotros no tenemos presencia directa, podemos tener, por ejemplo, el año pasado tuvo lugar un acuerdo en virtud del cual las haciendas forales vamos a estar representadas al más alto nivel en los órganos europeos donde se habla de fiscalidad. Eso es para nosotros muy importante. Donde se deciden las cosas acerca de fiscalidad y por dónde va a ir la fiscalidad a nivel europeo, van a estar representadas las haciendas fiscales. Y eso es una victoria que conseguimos arrancar al Estado porque no era un tema de su gusto, ¿no? Ellos, bueno, pues lógicamente bueno, entienden que nos representan, pero en este país pues tenemos 5 haciendas distintas, ¿no? Cada una con sus competencias, su autonomía, y bueno, yo creo que es de justicia que estemos representadas. Yo creo que eso es un hito muy importante. En el resto de materias, pues bueno, a raíz un poco de lo que le comentaba yo también, ¿no? Yo creo que los objetivos y necesidades de la ciudadanía tienen que ser compartidos por los gobiernos, por los 3 niveles institucionales de este territorio. Y tenemos que ser capaces también de ser hábiles en la negociación con Madrid y que al mismo tiempo represente nuestros intereses en los foros en los que la representación solo puede ser del Estado. Aún así, y también he hablado de ello en la intervención, tenemos mucho donde podemos decidir. Y en aquello en lo que podemos decidir y podemos liderar, la ambición es de liderar y estamos liderando. Por ejemplo, en ámbitos, como he hablado antes, del energético, ¿no? Tenemos afortunadamente 2 empresas líderes en esta materia que al mismo tiempo generan muchísima cadena de valor y muchas empresas también trabajan para ellas en ese territorio y tenemos oportunidad de liderar esa transición energética desde Vizcaya. Yo creo que sí que tenemos ámbitos en los que sí que podemos estar orgullosos de lo que estamos haciendo y nos queda margen para hacer muchas cosas. Por ejemplo, materia de cuidados. Nosotros estamos llevando una estrategia, lo he comentado antes también, de la transformación del modelo de cuidados. Nos preocupa la sostenibilidad, pero nos preocupa el volumen también y el número de personas que en poco tiempo vamos a ser personas mayores y vamos a necesitar cuidados. Y lo que estamos viendo también es que el modelo social está cambiando de forma radical. Por lo tanto, bueno, tenemos que ir transicionando hacia un modelo más comunitario, tejer lazos también para que surjan nuevas formas de cuidarnos todos entre todos, porque no podemos soportar un sistema en el que todo el mundo tenga que ir a un centro de residencia. Eso tenemos que hacer de forma inteligente esa transición, ¿no? También, evidentemente, para los casos en que es necesario, bueno, pues nosotros también estamos adecuando nuestras residencias en unidades convivenciales centradas en la persona, también en cuáles son los cuidados que necesita y la atención centrada en la persona, y también se está llevando a cabo la vinculación entre lo sanitario y lo social, que muchas veces
solo hay un pequeño paso entre ambas cuestiones, ¿no? También con los centros comarcales de referencia y las plazas sociosanitarias que tenemos en Vizcaya, hay que saber que lo tenemos. Y luego el tercer elemento, la pata de esa transición, sería el ECHETI del que os he hablado. O sea, yo creo que tenemos ámbitos, y de este ámbito que te estoy hablando, pues bueno, hemos conseguido con la Organización Mundial de la Salud también ser reconocidos como pioneros en inventarnos sistemas y proyectos, utilizar la tecnología y ponerla al servicio del cuidado de las personas. Y yo creo que, bueno, tenemos ámbitos donde podemos sacar la cabeza y liderar. En primer lugar, Sorionak, Pakatu. Y bueno, en base a la anticipación quería hacer una contrarrespuesta, y sería un poco la que es la improvisación. Y en base a la improvisación, preguntarte a ver si un poco el modelo de Estado que tenemos es un modelo de Estado que responde a un ente orgánico que responde a una respuesta genérica, que en principio lo escuches como algo genérico, o una respuesta identitaria, en la que hay una vinculación emocional y sentida a las respuestas. Y cuando me refiero a eso, me refiero a que hay mucha gente que siente que no va a tener una respuesta, o que obviamente no la va a poder tener porque es imposible dársela, y que sería justo decirles que el Estado no puede cubrir esa necesidad. Yo se lo he oído a Cáritas decirle que hay respuestas que no puede cubrir, y que es honesto decirlo. Y bueno, el decir eso pues también implica ese grado de integridad, decirlo, mira, esa respuesta no podemos cubrirla, no tenemos necesidad económica para eso, o el reparto equitativo tal y como está expuesto en la Unión Europea o en el mundo, nosotros eso no lo podemos cubrir. Es interesante la reflexión que haces, porque la verdad es que nuestro modo de hacer política no es a través de mensajes sencillos que no responden a la realidad. No tenemos respuestas sencillas para problemas complejos. Y vemos cómo pues, algunas corrientes ideológicas no dicen la verdad al ciudadano en este sentido, porque es que no hay respuesta sencilla para problema complejo. En ese sentido yo creo que es necesario, como tú decías en tu pregunta, que desde los gobiernos seamos claros en lo que podemos y no podemos hacer. Y muchas veces coincido también contigo en que quizás nos estamos convirtiendo en una sociedad en la que pongo pocos deberes en lo que a mí respecta como individuo y persona, y deposito muchos deberes en lo público. En lo público, como queriendo situarlo en lo político, y desde las instancias políticas no se me da una respuesta. Cuando el avance, el progreso y el bienestar tiene un componente muy importante de esfuerzo colectivo. Y cuando respondemos desde lo público, desde luego mi conciencia es de máxima responsabilidad, porque sé que estoy gestionando durante el tiempo que sea diputada general los recursos de todos. Entonces, en ese sentido, bueno, sí que es una reflexión que es muy interesante. No sé si te ha respondido o no. ¿Vale? Sí, soy Javier Larrea. La conferencia de hoy trataba sobre futuro. Algunos de los que han intervenido antes que yo también se han referido a la necesaria anticipación. De eso es de lo que yo quiero hablar. Quiero hablar de un problema, o quiero apelar a una reflexión que creo que necesariamente y obligatoriamente tiene que hacer la Diputación de Vizcaya a través de sus órganos de gobierno, y es sobre un problema que todavía creo que no tenemos en una elevada gravedad. Se ha mencionado antes, o has mencionado en tu exposición, la consulta que se hizo en el Urdaibai sobre el Guggenheim. Yo lo he seguido bastante de cerca, me he enterado bastante bien, he hablado con mucha gente, he leído lo que opinaban las plataformas que se oponían, y uno de los aspectos que mencionaban era esa invasión de foráneos que les podía llegar a su espacio. Los que vivimos en Bilbao, gente de nuestra edad, ya mayorcitos, yo creo que casi todos podemos hacernos
la manifestación y podemos atribuirnos la frase de "Ay Bilbao, ¿cómo has cambiado?". Si paseamos por Bilbao, vemos que se está construyendo una ciudad para el turismo. Este es el problema que yo quiero apuntar o adelantar, que todavía me parece que no es serio, como lo hay en otras ciudades del Estado o como en alguna ciudad de Euskadi, como puede ser Donostia. Si nos damos una vuelta por los alrededores del Guggenheim o por el Casco Viejo, vemos que casi se está convirtiendo Bilbao en un parque temático del pincho o en un parque temático de los bazares de recuerdos. En los periódicos podemos leer, pues, cada 2 o 3 meses que algún edificio bonito, emblemático, interesante, pues se va a reconvertir en un hotel. Podemos mencionar el palacio en el que ocupaba la autoridad portuaria, ahora mismo el de Correos, y esa es una construcción que se va haciendo de Bilbao, pero que no es para los bilbaínos, eso no es para los vizcaínos, eso es para los que vienen de fuera. Entonces, ¿de verdad los vizcaínos queremos que se construya una ciudad pensando en los de fuera, pensando en los visitantes? Yo creo que esta es una reflexión que nos hemos de hacer y hemos de reconsiderar de una manera importante antes de que nos llegue ese fenómeno que se llama turismofobia y que ya ha concentrado algunas manifestaciones y que hemos de considerar. La Diputación de Vizcaya, al margen de que yo ya sé que muchas de las competencias son municipales, pero como ente provincial, territorial, mejor, que tiene capacidad y que tiene vocación de equilibrar el territorio y de igualdad, puede establecer alguna serie de orientaciones o políticas o límites para que este fenómeno de la invasión de turistas no sea un problema social. Es que ricasco. Es una reflexión también interesante y tenemos que tener cuidado con este tema, porque tenemos que tener en cuenta que las realidades en este ámbito pueden variar muchísimo de algunas zonas de Vizcaya a otras, ¿no? No tiene nada que ver una realidad de una comarca del interior, pueblos pequeños en zonas de monte, con la realidad de Bilbao, y por lo tanto generalizar en este sentido pues no creo que sea lo adecuado, ¿no? En lo que nosotros ejercemos en competencia de turismo, precisamente lo que buscamos es que esa llegada de turistas que está teniendo lugar lleguen también a esas zonas que habitualmente no se visitan y desde luego tienen menor presión turística, y sabemos que estarían pues muchas veces deseosas de tener algún tipo de actividad en su municipio. Es que, como digo, las realidades, por ejemplo, estoy pensando ahora en la zona de Busturialdea, tenemos la ría que separa la margen izquierda de la margen derecha. La realidad de los pueblos del interior de Busturialdea, estoy hablando por ejemplo de la zona de Ereño y otros municipios, en esa zona no tiene nada que ver con la realidad, por ejemplo, de Mundaka en verano. Por lo tanto, generalizar en este tema, yo no me atrevo a generalizar. Nosotros y no es por echar balones fuera, pero no podemos entrar en una regulación del modelo de ciudad. La Diputación no entra a eso. Lo que sí que te puedo decir es que es una reflexión que nosotros hemos hecho, una reflexión para el conjunto del territorio, ¿no? Y creo que pues tenemos que tener en cuenta que el turismo hace su aportación también al Producto Interior Bruto de este país y de este territorio, y como te digo, en algunas zonas es necesario y es deseado, y en otras zonas, pues bueno, desde luego repercute negativamente en la calidad de vida de las personas, y es lo que han demostrado.
Ahora, detrás de eso también nos pueden surgir otro tipo de reflexiones, ¿no? Quizás ha llegado el momento de poner un límite a la apertura de hoteles en Bilbao, no lo sé, pero también tenemos que tener en cuenta que por ejemplo, el Guggenheim y lo que ello supuso para el territorio, pues bueno, no solamente atrae turistas, atrae inversiones, atrae capital y coloca a Bilbao y al territorio en el mapa del mundo. O sea, también tiene otras implicaciones más allá del turismo, ¿no? Propiamente dicho. Y, bueno, yo creo que no es un tema fácil y creo que deberíamos hacer un esfuerzo por pensar dónde están los límites. Y también en lo que has apuntado del tema de Urdaibai, claro, el análisis de ese proceso de escucha también arroja conclusiones interesantes, ¿no? Porque quizás detrás de ese rechazo con argumentos medioambientales también hay razones que sean más, quizás más egoístas de no quiero que nadie venga aquí, esto es mío. Entonces, claro, si todos funcionáramos en esa clave, pues en este país no tendríamos nada. Arratsaldeon, buenas tardes. Bueno, empezando por el protocolo, mi nombre es Miquel Badiola y toda la trayectoria profesional ha estado en torno al derecho administrativo. Enhorabuena por la exposición, no es una frase hecha, me parece que ha sido una exposición escueta y amplia a la vez, escueta de forma y muy amplia de fondo y muy ilustrativa sobre aspectos del territorio que a veces no los tienes tan cerca, ¿no? Bien, mi pregunta va por la vía de la coordinación. Es un principio jurídico que todos conocemos, tratamos en este asunto, el que las administraciones públicas han de actuar con coordinación, todas. También es establecido específicamente en la legislación autonómica vasca y yo me quiero fijar en este momento en la coordinación entre los 3 territorios históricos, entre las 3 diputaciones forales, no en otras órbitas, ¿no? Y mi pregunta es muy sencilla, no te estoy planteando detalles, sino una pincelada. La coordinación entre territorios históricos, entre diputaciones, ¿qué áreas son las que precisan o han precisado de mayor coordinación? Y si la que existe, el nivel de coordinación que existe entre los 3 territorios y diputaciones, pues si se considera aceptable o es mejorable. Pincelada. Eskerrik asko, Miquel, por la pregunta. Efectivamente, se nos olvida que las 3 somos instituciones públicas, administraciones públicas y conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo la coordinación también opera para nosotros. Yo creo que además los objetivos, ¿no? Todos como ciudadanos y ciudadanas vascas, creo que los objetivos en gran medida son compartidos, ¿no? Como regulación como tal, el ejemplo más claro de coordinación es en el ámbito fiscal, ¿no? Que es el órgano del OCTE, donde las políticas fiscales y los nuevos impuestos se someten a coordinación y eso no quiere decir, bueno, pues que cada territorio pueda dictar otra serie de normas en ese ámbito para adaptarse mejor a la realidad de su territorio, ¿no? Pues por ejemplo, Álava tiene un primer sector y unas necesidades relacionadas con la industria del vino que Vizcaya no tiene. Por lo tanto, bueno, pues yo creo que la capacidad, en este caso fiscal, da posibilidades a esa mejor adaptación en función de la realidad de cada una. En el resto de materias, pues bueno, la coordinación que opera siempre es a 4, o sea, no es a 3 normalmente. En esa coordinación que llevamos en temas generales, normalmente esa coordinación incluye también al propio gobierno vasco y se produce en políticas generales, ¿no? En políticas generales y de interés
y de ejercicio competencial de todos los gobiernos. Pues estoy pensando, por ejemplo, tema de políticas sociales, ¿no? Al final tenemos un decreto dictado en este caso por el gobierno vasco y la aplicación en los 3 territorios es similar, aunque no idéntica, porque tampoco las realidades de los 3 territorios son idénticas. Por ejemplo, por poneros un ejemplo práctico, que también es un tema que se ha oído mucho en prensa, la llegada de menores inmigrantes no acompañados. Bueno, pues la realidad, en este caso de Vizcaya o de Araba, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, el nivel prestacional que ofrece Vizcaya y el esfuerzo que está haciendo Vizcaya no tiene nada que ver. Bueno, pues, y por lo tanto, nosotros en este caso hemos tenido que adoptar una serie de medidas que ni la Diputación alavesa ni la guipuzcoana han tenido que adoptar. Yo creo que ahí tenemos afortunadamente margen para decidir y ese margen, esa capacidad política de la que hablaba antes, lo que nos permite es ajustar las políticas a las necesidades reales de cada territorio. ¿Algo más? No. ¿Te ha respondido? Sí, suficientemente. Arratsaldeon, soy Jon Arrieta, soy miembro del Club de Roma. Eskerrik asko. Ha sido una oportunidad, es una oportunidad que no se nos da muchas veces de poder hablar directamente con las personas que hemos elegido para los cargos políticos. Esto deberíamos de hacerlo con mayor asiduidad porque es realmente muy ilustrativo para todos nosotros. Aprovechando este tema, yo quería traer un poco el asunto de la vivienda, que ha salido también un poco comentado anteriormente en una conversación, ¿no? La verdad es que el tema de la vivienda, cualquier decisión que se tome ahora, muchas de ellas, la repercusión va a ser de dentro de 10 años. O sea que podemos decir que es un tema también de futuro, porque sabemos que los procesos de construcción de las viviendas pues vienen precedidos por un proceso urbanístico y por un proceso de elaboración de licencias, de proyectos, etc. Y al final hace falta 10 años para que desde que se toma la decisión de hacer un tipo de política de vivienda urbanística se convierte en realidad, ¿no? Y pueda ser utilizable. El método un poco nuestro del Club de Roma es no solamente hablar de la problemática, sino de también lo que llamamos la resolútica, cuáles son las soluciones para resolver la problemática. Yo voy a intentar hacer una mezcla entre las dos cosas, atreviéndome a proponer alguna propuesta. Es un poco atrevido, pero supongo que me perdonarás el atrevimiento. La Comisión Europea, a través de von der Leyen, ha emitido una recomendación a los países de la Unión, entre los cuales nos contamos, ¿no? Que hay que tomarse en serio el asunto de la vivienda, porque hay unos colectivos muy implicados que son los jóvenes y las familias en formación. Y si efectivamente esto tiene una repercusión sobre los problemas demográficos que hemos comentado antes, también sobre los problemas de talento que hemos comentado y sobre los problemas económicos derivados de todo eso, ¿no? Dice las recomendaciones, que ya indica, pero para empezar, dice que va a poner 10.000 millones de euros para este tema a nivel europeo. Una novedad, porque hasta ahora la Unión Europea no ha puesto un duro para la vivienda nunca, lo cual nos llama un poco la atención a todas las instituciones de que igual también tenemos que poner un dinero para estas cosas. Ella hace una recomendación concreta para Europa y hace una recomendación concreta para el Reino de España. Dice que el 25% del coste de una vivienda nueva para estos colectivos de jóvenes y de familias son impuestos y tasas. En nuestro caso yo creo que se acerca más al 30%. Es una barbaridad.
Esto no se resuelve poniendo luego subvenciones. Hay que atajar el problema rebajando los impuestos, y esto es lo que propone ella. Una rebaja de los impuestos de la construcción de nuevas viviendas para estos colectivos de jóvenes y de la formación de nuevas familias. Por hacernos una idea, un 30% más o menos son los gastos de urbanización en general, y algo más del 30%, cerca de un 40%, son los gastos de construcción, y el resto son los gastos financieros y los gastos profesionales de proyectos, de asesoramiento, de gestión, etcétera, etcétera. Es un tema muy importante, la carga impositiva. Si somos capaces de liberar parte de esa carga impositiva, estamos aligerando las decisiones para dentro de 10 años. Otra cuestión que dice ella en otro apartado es que hay que aligerar la administración. Entiende por aligerar la administración reducir los procesos administrativos en un 35% en el tiempo para las pymes, cosa que también es aplicable al tema de la vivienda, porque se producen unos retrasos impresionantes en todos los procesos administrativos, que una cosa que tendría que tardarse 4 años, se tardan 9 y 10 años en hacerlo, ¿no? Bueno, creo que en estos temas se podría ver si se puede hacer algo. Además, la Diputación tiene también otros mecanismos en los que puede influir, que son pues la financiación, ¿no? Porque un 25% del mercado financiero de las hipotecas y de la promoción inmobiliaria está en manos de Kutxabank, y también puede promover una financiación asequible, una financiación que se llamaba antes preferente, ¿no? Y también de otros mecanismos como son los parques industriales. La misma idea de los parques industriales puede ser aplicable a los parques residenciales o parques de vivienda, que consistía en que las empresas que tenían dificultad en tener terreno industrial, se les pudo ofrecer terreno industrial bueno, en unas condiciones rápidas y en unas condiciones de financiación a largo plazo. Este mismo ejemplo podría ser aplicable para los parques de viviendas. En fin, termino un poco con decir que, bueno, también en la gestión, como has comentado antes, con los ayuntamientos, habría que echar una mano, porque la gestión de muchos ayuntamientos es muy deficiente. Es muy lenta, es muy premiosa y hace que los procesos se alarguen de una manera increíble. Y ahí también yo creo que la Diputación puede aportar su experiencia, sus herramientas que tiene, ¿no? de procedimientos que ya están informatizados, etcétera, y que pueden mejorar. Son unas propuestas que, bueno, que las hace alguien que no tiene ninguna responsabilidad en todo esto, pero sí puedo decir que las he practicado en los 5 últimos años con 5 promociones que he ayudado a una empresa cooperativa a realizar, y creo que son factibles. Jon, eskerrik asko, pero procurar, sobre todo los de casa, hacer más breves las preguntas. Vale, se ha entendido la reflexión, muy interesante, muy importante, pero es que si no, no nos da tiempo a preguntar todos. Vale, eskerrik asko. Jon, pues la verdad es que en estos momentos la vivienda, junto con el empleo y la preocupación por la actividad económica, está en el ranking de top de preocupaciones de la ciudadanía, ¿no? Estaba comentando antes con Miquel, ¿no? Que no comprendemos, nadie sabemos cómo nos hemos puesto en esta situación con el tema de la vivienda, ¿no? Y comparto contigo en que tenemos que activar todos los mecanismos por parte de la acción pública y de la acción privada para tratar de revertir este problema en el menor tiempo posible, porque de ello, desde luego, también depende el futuro de este territorio. Estamos hablando en clave de proyectos de vida
que quizás no se vayan a desarrollar en el territorio porque no dan solución a la necesidad habitacional, ¿no? En cuanto a las recomendaciones que realizaba Ursula von der Leyen, en este caso concreto al Reino de España, bueno, yo creo que en filosofía y en contenidos las comparto y las puedo compartir. Y te diría que en alguna de ellas, sin conocer en detalle lo que ella plantea, creo que la Diputación ya está actuando en lo que está en su mano, ¿no? Y me estoy refiriendo en concreto a la fiscalidad. En la última revisión fiscal que llevamos a cabo precisamente el año pasado, se aprobó en Juntas Generales, siendo conscientes, ¿no?, del reto que suponía, sobre todo para las personas jóvenes, el acceso a la vivienda, se incentivó todavía más el acceso tanto al alquiler como a la compra de vivienda. Y sobre todo, en el caso de las personas jóvenes, donde teníamos detectada que estaba la dificultad era en cómo pagar esa entrada, ¿no? Esas cuentas vivienda que antes tú podías ir ahorrando durante 5 años, se ha prolongado hasta 10, te vamos incentivando según vas teniendo esa cuenta abierta, y al mismo tiempo también se suman otra serie de medidas para facilitar a estas personas jóvenes, y también el rango de edad de joven se mueve de 30 a 36, porque es un poco lo que estábamos comentando, ¿no? Esa emancipación se produce más tarde y por tanto, aunque sea solo a efectos fiscales, pues eres joven hasta los 36. Y yo creo que eso va en la línea también que tú apuntabas como primera recomendación de rebajar la carga fiscal. Estas deducciones en vivienda, tanto para compra como para alquiler, son una menor recaudación. Y no tengo aquí los datos, pero te aseguro que es una menor recaudación muy importante para la Hacienda vizcaína. Que nosotros, bueno, tenemos esa política ya instaurada desde hace tiempo también, política que, por cierto, no la tienen en el régimen común, ni en Navarra. Somos únicos, las 3 haciendas vascas, pioneras, que mantenemos este apoyo. Y bueno, yo creo que en cierta manera somos también visionarios de lo relevante que es la vivienda, del gasto que supone la vivienda en porcentaje a lo que son nuestros sueldos, y ahí están desde luego los incentivos fiscales al acceso y al alquiler, ¿no? Hablabas también de aligerar los trámites administrativos, y yo creo que este es un tema nuclear, no solo para el tema de la vivienda, sino para todo en general. Si estamos hablando de inversiones, estamos hablando de que inversiones se pueden ir del territorio a otro porque tú no tienes un suelo preparado. Estamos hablando de eso, estamos hablando de pérdida de oportunidades real. Por lo tanto, es un tema para hacérnoslo mirar. Yo también, como administrativista, y comparto un poco ahí con Miquel Badiola también, es difícil en nuestro entramado jurídico aligerar estas cargas. Es complicado porque tenemos una legislación básica, tenemos una legislación autonómica también rigurosa, dictada a lo largo de diversos años, con el objetivo, por ejemplo, de llevar a cabo protecciones del medio ambiente, pero que luego, en la tramitación real de estos instrumentos de planeamiento que necesitan los ayuntamientos, pues hacen que los trámites sean insufribles, largos en el tiempo, costosos de realizar. Por lo tanto, tanto para la vivienda como para cualquier infraestructura que vaya a desarrollar la propia Diputación, o para colocar un parque solar, que estábamos hablando. Yo creo que es un tema que realmente requiere una reflexión que solamente esta Diputación no puede hacer. También en una serie de rondas de contacto que tuve el año pasado con distintos sectores empresariales del territorio, una de las limitaciones y cuestiones esenciales que se señalaba por todas ellas era esta precisamente, ¿no? La burocracia, la dificultad que suponía muchas veces esta excesiva carga burocrática, que muchas veces, bueno, pues teníamos una directiva europea que luego en la transposición pues el Estado lo hace de alguna manera, y esa
transposición que hace el Estado español, nosotros encima como normativa autonómica le sumamos no sé cuántas cosas más. Entonces, es un tema también a tener en cuenta y es un elemento también, creo que clave en este tema, ¿no? Porque en estos momentos, como Miquel me apuntaba aquí también, en el tema de la vivienda también es algo desigual, ¿no? Porque es una competencia muy intensa que tienen los ayuntamientos de la celeridad que estos tengan en la aprobación de los planeamientos municipales, pues va a depender también que tengamos más suelo preparado con esa calificación de urbano edificable. Por lo tanto, completamente de acuerdo con lo que tú dices. Y apuntabas una tercera idea, y es un tema que también lo estamos barajando. Nosotros, en concreto, desde la empresa pública Aspeitura, tenemos experiencia, ¿no? en preparación de suelos industriales, ¿no? Y precisamente también se está dando una vuelta en estos momentos, se está teniendo una reflexión acerca de si esas capacidades y ese conocimiento podemos ponerlo al servicio de los ayuntamientos vizcaínos en este caso para ayudarles en esa tramitación y pues siendo muy conscientes de que también tenemos ayuntamientos con todas las realidades, tenemos ayuntamientos con muchísimos medios humanos y capacidad para sacar adelante las cosas y también tenemos ayuntamientos muy pequeñitos que no cuentan apenas con personal, un secretario y un interventor y con eso pues es difícil sacar un planeamiento cuando las obligaciones para un grande y para un pequeño pues son similares, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es momento de accionar todas las herramientas que están en nuestra mano. Te he hablado de fiscalidad y la segunda de las medidas que nosotros como Diputación, sin tener competencias, estamos haciendo en materia de vivienda es el repaso de todos nuestros suelos, de nuestro patrimonio y la puesta a disposición de esos suelos que ya tienen la naturaleza urbana, las ponemos a disposición tanto del Gobierno vasco como de los ayuntamientos para que promuevan vivienda. Hola, buenas tardes. Bueno, pues yo lo primero decir que me ha encantado que hablaras del proceso de escucha, ¿no? Me parece súper relevante y bueno, creo que además pues los que estamos aquí superamos cierta media, ¿no? Y claro, podemos pensar todos lo mismo, pero luego pues hay una evidencia de que hay una colectivo social de jóvenes con los que a lo mejor pues no invertimos el suficiente tiempo en hablarnos o en entendernos o en esa cohesión, ¿no? que decías y que es fundamental. Entonces, para que todo no sea venir aquí a exponerte a todas las preguntas que te queramos hacer y tal, yo también te quería decir, oye, pues, ¿qué deberes nos pondrías o qué deberes nos pondría la Diputación a las personas que creamos en esa cohesión? ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué le hace falta? ¿Qué le haría falta a la Diputación o cómo podemos ayudar? Y luego, por otro lado, también te quería hablar de empresas, ¿no? Porque os sigo también, veo que estáis siempre activos, escuchando, innovando, muy cerca, ¿no? La semana pasada Ursula von der Leyen ha hecho una estimación en Europa de que a las empresas europeas les cuesta 15 billones al año la burocracia europea. Bueno, es una cifra, yo me quedé pegada, ¿no? Leyéndolo, y parece ser que el mes que viene se van a comunicar novedades en Europa para bueno, intentar combatirlo, ¿no? Y ayudar a las empresas. Entonces, como también has hablado hemos hablado de anticiparse, ¿no? De lo importante que es anticiparse, y ahora mismo estabas hablando, ¿no? De este tema de que ya habéis estado en contacto con empresas hablando de esto y tal. No sé, ¿no merecería la pena ahí intentar darle una vuelta a este anuncio y ver a ver si se pueden digitalizar más cosas, más procesos, si todavía queda algo por ahí que nos prepare mejor para aprovecharnos de lo que venga? En cuanto a en qué podemos ayudar, pues ya solamente la predisposición se agradece, porque no es que hagamos todo bien, pero desde luego el contraste de opiniones siempre es positivo, ¿no? Y yo creo que forma parte de ese espíritu colectivo al que apelaba y que va a ser necesario para tirar adelante. Comentaba aquí con José Ignacio que quizás un valor que se ha perdido es, bueno, pues
el valor de la pertenencia a este territorio y tener que esforzarte por este territorio y por este país, ¿no? Y quizás eso, pues, no sé si poco a poco se nos ha ido olvidando y nos vamos haciendo cada vez más individualistas y vamos cada uno a lo nuestro, ¿no? Yo creo que este mismo foro o la participación activa en todo tipo de iniciativas con base asociativa es interesante, ¿no? Y creo que también tenemos que ser generosos, ¿no? Y tenemos que ser generosos y tenemos que ser valientes, porque es un poco la idea que mencionaba antes también. Las cosas no son... Nunca todo es absolutamente positivo, pero si no somos valientes en la toma de decisiones y no hacemos las cosas, pues tampoco tendríamos el territorio que tenemos. Por lo tanto, bueno, yo creo que está bien generar debates y desde luego como Diputación, un poco el compromiso que nosotros hemos adquirido es pues tratar de ser lo más transparentes con la ciudadanía, en la medida en que eso sea posible para una institución que al final gobierna para 1 millón de personas del territorio también, llevar a cabo esa participación, esa escucha de forma directa es bastante complicado, pero lo estamos haciendo también y yo creo que es interesante. Siempre salen cosas que son preocupaciones individuales, pero que también son colectivas. Entonces, en ese sentido, interesante ya el mero hecho de aportar y de ser activa y pensar que, bueno, esto también depende de mí. La segunda de las preguntas que hacías, Patricia, lo decía antes también, ¿no? Y para nosotros es esencial ayudar al tejido económico, poner en valor la figura del empresario o empresaria, reconocer la aportación de valor que hacen al territorio y al bienestar y como decía antes, estamos con las grandes y estamos con las pequeñas y con las medianas, ¿no? Que al final son las más numerosas en número y pues tenemos bien identificadas cuáles son las necesidades que tienen ahora mismo. No voy a repetir un poco lo que le he contestado antes a John en relación a la burocratización, pero es un tema que francamente nos preocupa mucho. Tampoco nos podemos presentar ante las empresas como yo tengo la solución a este problema, porque no es verdad. Pero bueno, estamos trabajando también con el gobierno vasco en nuevas medidas, en una ley que ellos también están pensando para la simplificación administrativa y me consta también que se está trabajando en una ley que pueda llegar a reconocer alguna naturaleza de estratégica de determinados proyectos en los que automáticamente por ley se establezca una tramitación más sencilla, ¿no? Pues, de verdad que lo necesitamos para abordar algunos retos como la transición energética. Si tenemos que llegar a un porcentaje X de energía que tiene que ser renovable y tenemos que poner solares, desde luego vamos muy tarde y vamos a necesitar cosas de esas. O sea que eso es esencial. Y aprovechando que es un placer que esté aquí la diputada de Promoción Económica, le voy a pasar también la palabra, le voy a dar la palabra a ella para que complemente, porque seguro que me he dejado cosas por ahí. Yo creo que no. Bueno, yo iba a decir eso también, ¿no? Al final somos conscientes que la parte burocrática, bueno, pues es ardua en muchas ocasiones. Creo que se ha avanzado bastante, por lo menos así nos lo decís, las pymes sobre todo, que vamos agilizando, pero nosotros también tenemos un reto, ¿no? Sobre todo vinculado a la digitalización de nuestros procesos y bueno, pues haciendo uso también de la inteligencia artificial para acelerar la valoración de expedientes, por ejemplo, y resolver bueno, pues todas las convocatorias, etcétera, de manera más rápida. Pero bueno, ya sabéis que eso tiene sus dificultades, hay que preservar también que se hacen bien las cosas, pero estamos en esa línea, sabiendo que por lo menos tenemos que hacer todo lo posible para que el tema burocrático no sea la traba, porque ya sabemos que hay otras dificultades importantes
y de muchas de ellas hemos hablado, entre otras están bueno, pues temas de suelo industrial o temas de talento o temas de cómo atraer más inversión para consolidar los proyectos locales, y ahí tenemos que hacer la fuerza sobre todo y que la parte administrativa sea la más sencilla posible. Es un reto permanente y creo que lo que ha dicho la diputada general también es muy importante. Se está trabajando sobre todo desde el gobierno vasco para que determinados proyectos importantes de país que tengan que ver con proyectos transformadores relacionados con sectores estratégicos o con grandes retos sociales, bueno, pues tengan una categorización de estratégicos y que permita pues, bueno, reducir los procesos burocrático-administrativos mucho, preservando, bueno, evidentemente todo lo que haya que preservar, pero para que desde luego no se nos pase el tren en muchas cosas. Si me permitís, han pedido palabra Rafa y Anchón, y ya con eso terminamos. Si no hay más peticiones, y ya está. Venga, a ver. Bueno, lehenetabein eskerrik asko zure aurkezpenagatik. Nik itxaropena zu baino aprobetilunago ikusten dut, baina hori berrepazan nire arazoa izango da. Bueno, parte de lo que iba a comentar ya ha sido contestado, pero como te decía, yo veo el futuro un poco oscuro. Primero porque todo el rato estamos hablando aquí de las acciones que tienen que realizar, porque nos hemos educado como grandes usuarios de las administraciones, ¿no? Nos tienen que dar todo, como antes comentabas, y yo creo que sería bueno empezar a poner freno también. Porque claro, estamos hablando todo el rato de la parte de gastos, pero no de ingresos. Los ingresos tenemos que el impuesto de sociedades, por ejemplo, ha bajado sustancialmente, y a futuro, como no hagamos actuaciones, porque claro, si leemos las estadísticas, las empresas que van y que vienen, podemos hacer grandes actuaciones en determinados proyectos estratégicos, pero hay mucha pequeña y mediana empresa que no tiene nada ahí. Luego somos líderes en asentismo y huelgas, lo cual pues también poco favorece a que puedan venir empresas. Tenemos también, iba a decir un privilegio, pero no creo que es un privilegio, sino que es el concierto que fiscalmente lo podríamos utilizar, pero para hacerlo también tendríamos que ponerlo con las otras provincias, con los otros territorios que políticamente no están igual, con lo cual, pues visto todo esto, me parece muy bien todas las declaraciones de buenas intenciones, pero veo el futuro bastante mal, porque toda la juventud, que aquí se está haciendo una gran parte, pues de la Universidad de Deusto y demás sitios, se van para Madrid. Pocos vuelven, o si vuelven perdiendo dinero, y lo sé porque me ha tocado de forma muy cercana, y claro, ante esa perspectiva pues podemos decir que vamos a hacer acciones, pero tangiblemente veo poco, porque luego queremos poner empresas, pero resulta que falta terreno, porque no hay suelo industrial, no tanto en Vizcaya como en otros territorios, o tenemos problemas de electricidad. O sea, hay cosas que son tan elementales que no están todavía resueltas, ¿no? Y luego a veces nos vamos con los grandes proyectos. Yo que soy de un pueblo, que has citado tú antes, pequeñito, que se llama Ereño, pues bajo más a la realidad diaria que no a los proyectos grandilocuentes, ¿no? Pues tiene que haber de todo. Yo, si tu visión es negativa, pues bueno, yo un tercio de las personas que encuestamos en esa encuesta, que eran 3.000, pues también veía el futuro a 10 años, bueno, pues pensaba que podía ser peor. Yo creo que lo que nos toca no son... yo no he venido aquí a vender ninguna moto. Lo que he venido es a contar lo que estamos haciendo ahora mismo y desde luego a compartir una reflexión de lo que yo creo que tenemos que hacer para que ese futuro, bueno, pues que quizás algunos lo ven negro, pues no sea tan negro. Y desde luego con el objetivo primordial bien fijado, que es fijar el bienestar para las generaciones futuras. Y eso implica muchas cosas. Eso implica, hemos hablado de vivienda, sobre todo hemos hablado de la importancia, la relevancia de la economía y cuidar nuestra empresa, y de todo depende, ¿no? Los ingresos, bueno, no podemos decir que en ingresos vayamos mal. Yo creo que tenemos una fiscalidad que afortunadamente nos permite tener recursos suficientes para financiar los servicios públicos de calidad que estamos prestando los gobiernos. Y al mismo tiempo hacemos política con la fiscalidad, o sea, atendemos los retos y las necesidades que tiene la gente. Estamos hablando de necesidades en materia de vivienda, estamos hablando
de necesidades que pueda tener la industria en transición, en tener que abordar esa transición energética, que también lo estamos abordando desde la fiscalidad. Yo creo, bueno, el vaso siempre se puede ver vacío o medio lleno. Yo, bueno, no creo que estoy siendo naif, ni creo que me he puesto en plan como somos los mejores y lo estamos haciendo todo bien. Yo creo que tenemos grandes retos, cuestiones que tenemos que solventar. Tenemos ahí también un reto con bueno, esas capacidades industriales, y esa industria queremos que sea más en el porcentaje de contribución al PIB, es decir, bueno, tenemos retos en el ámbito social, en el ámbito económico, en todos ellos, ¿no? Pero yo creo que también tenemos las capacidades políticas y fortalezas para afrontarlos, ¿no? Capacidades, buenas, Antón Azlor, de Tubacéis y de Ustobris Saluni. Lo primero, muchas gracias por todas las explicaciones que habéis hecho. Enhorabuena también al Club de Roma por haberos traído y por la organización de este evento. Quería sobre todo presentar lo primero el respeto que tengo para las personas que tienen que tomar decisiones complejas, ¿no? Y viendo todo lo que has explicado y lo que conocemos un poco tangencialmente de lo que hace la Diputación y otros organismos públicos, yo reconozco que es facilísimo criticar, súper fácil, pero es complicadísimo gestionar todas las decisiones que tenéis encima de la mesa. Y me ha gustado muchísimo la estructura de los 5 bloques con las palabras sugerentes, los 5 bloques, y quería hacer una pregunta concreta sobre un tema que me ha llamado la atención, el comentario que has hecho dentro de Aldaketa. Has comentado que una de las cosas que se pretende por parte de la Diputación es el evitar dependencias críticas, ¿no? Y justamente el ejemplo que has puesto ha sido el tema de la energía. Y claro, yo la reflexión que me hago es que leo el periódico, sobre todo, escucho la radio y veo que justamente estamos en un país de ricos, súper verdes, somos los más verdes del mundo, pero no somos capaces de tomar una decisión coherente sobre la generación de energía dentro en este caso de Vizcaya, ¿no? O bien de la generación o bien de la transmisión de energía. Entonces, no sé qué es lo que quiere decir dentro, no sé si es una pregunta fácil o difícil, no quería poner un compromiso, pero no sé lo que quiere decir esto de evitar la dependencia de temas críticos como es precisamente la energía. Porque, vamos, la sensación que me da es, no solo en Vizcaya, sino en Euskadi y en ciertas partes de España, que somos todos, insisto, verdísimos, pero estamos trayendo gas a las puertas de muchísimos kilómetros a distancia, o millas, y que realmente no estamos haciendo lo que predicamos o lo que queremos ser. Entonces, para Vizcaya en particular, cuando lo dices, ¿es porque tenéis pensado algo en particular o qué? ¿O era un ejemplo? No sé. Lo decía en el sentido de en lo que podamos ser líderes, por ejemplo, en transición energética, lo que estamos haciendo en el EIC con base en el hidrógeno y otros combustibles renovables, en lo que podemos liderar y tenemos las capacidades industriales para liderarlo, que lo hagamos. Es decir, cuanto más seamos capaces de producir aquí y que esas transiciones se produzcan aquí, pues bueno, menos dependientes vamos a ser de terceros. A eso me refería cuando hablaba de evitar dependencias críticas, evidentemente en la medida de lo posible y siendo muy conscientes de lo que somos, ¿no? Que es un territorio con las capacidades y siendo conscientes de lo que somos, ¿no? En lo que refería, en lo que comentabas, Antón, acerca de las renovables, también lo comentábamos antes en la hora de la comida aquí en la mesa, ¿no? Echamos en falta pactos de país en materias críticas de país, ¿no? Creo que muchas veces flaco favor hacemos los partidos políticos cuando no somos capaces de llegar a acuerdos en temas esenciales, ¿no? Y este debería ser uno. Si realmente necesitamos llegar a un porcentaje de energías limpias y vamos mal, pues no es un tema sobre el que deberíamos de polemizar, sino ponernos a trabajar, repartirnos los deberes y hacerlos, ¿no? Eso es un poco lo que el planteamiento que en este tema yo tengo.
me ha faltado responder, me estoy acordando ahora de un tema que has mencionado y también, Antón no me lo ha preguntado, pero de una conversación que hemos tenido esta semana y que también me ha inspirado a la hora de preparar un poco la ponencia, y volvemos a hablar de pactos de país, ¿no? Has comentado los problemas que tenemos con el absentismo, las huelgas y lo que ello incide en la competitividad, a lo que también tenemos que unir, bueno, pues si los sueldos que ofrecemos a nuestros jóvenes pues son aceptables o no. Eso también sería un debate, ahora que no hay prensa ni nada, pues se puede poner encima de la mesa, ¿no? Y lo deberíamos de poner encima de la mesa. Pero desde luego este es otro tema crítico, como el de la energía y las renovables. Este es un tema crítico, que debería ser objeto de un pacto de país. Efectivamente, a quien corresponda o quien tenga que ser, se tiene que poner a hablar con la parte contraria y buscar una solución, porque es un claro ejemplo de cómo estamos perdiendo oportunidades de inversión en el territorio, ¿no? Es un poco lo que estamos viendo y lo que está pasando, ¿no? Y es una pena con las capacidades que tenemos que eso suceda, ¿no? Cuando al final las decisiones se toman con una hoja Excel, si no somos competitivos y todos estos factores influyen, pues la verdad es que es una cuestión determinante. Sí. La dejamos a Carolina, sí, el prórroga, para que haga el cierre de preguntas. No, solo quería hacer primero, por mi experiencia como presidenta de la patronal, quería aprovechar la oportunidad para agradecer tanto a Inara Basurco como a ti pues la cercanía, porque hay una ventaja que sí que tenemos en Euskadi, que creo que a veces no la valoramos lo suficiente respecto a otros territorios, y es la posibilidad de acceder con mucha facilidad a nuestras instituciones, cosas que ya quisieran en Madrid poder tener la facilidad que tenemos aquí cuando hay un problema para coger el teléfono. Y no lo digo yo porque he tenido una posición más o menos prominente, sino porque cualquier empresa yo creo que tiene esa posibilidad, ¿no? Y vosotras habéis estado muy cerca en todos los problemas que ha habido y demostrando más allá de lo que es una implicación además muy personal, o sea que en esa parte pues agradecida. Y yo quisiera que cerraras, si puede ser, Elizabeth, de todos los retos, que no son pocos, y viendo pues todo lo que ha salido aquí, que yo creo que hemos tocado absolutamente todos los palos, ¿cuál sería ese reto que a ti cuando al final, pues después de tu mandato, fuera resuelto? ¿Cuál dirías? Cuando te acuestas, ¿cuál es ese que dices, si yo se pudiera resolver, esta es mi prioridad? Bueno, yo creo que una cosa es un gran reto, que yo creo que tenemos uno fundamental, y otro que yo pueda resolver. Un gran reto que yo no voy a poder resolver porque yo creo que, y me estoy refiriendo al cambio social y demográfico que va a vivir este territorio, ¿no? Y antes hemos hablado de raíces, hemos hablado de identidad, y estoy hablando en concreto de inmigración, ¿no? Yo creo que es un gran reto el que se nos presenta, también una gran oportunidad, pero bueno, yo creo que hemos sido una sociedad migrante. Mi tite fue en el año 1900 a Estados Unidos y estuvo ahí 25 años. Tenemos también gente que ha venido o que vino a trabajar de todos los lugares de España. Hemos emigrado y hemos recibido, con lo cual algo se habrá quedado y sabremos seguro hacerlo, pero yo creo que es un gran reto el que tenemos enfrente con este tema y hay que hacerlo bien. Y bueno, pues ya el tema, cómo afecta eso a lo que somos, pues tenemos que buscar un consenso acerca de cómo hacerlo por todas las implicaciones que pueda tener. ¿Que yo lo voy a dejar resuelto? Pues no. No lo voy a dejar resuelto, ya te adelanto, Carolina, que no. Pero bueno, yo creo que yo me conformaría si pudiéramos ver resultados de los proyectos que actualmente tenemos en marcha en todos los ámbitos, ¿no?
y desde luego tomando como eje siempre el eje económico, el cuidado del eje económico, del tejido económico fundamental, porque al final es la clave para la generación de bienestar, de empleos de calidad y del futuro, ¿no? Y por su vinculación, con la vinculación esencial que tiene con los servicios públicos y con el mantenimiento del sistema de bienestar. O sea que yo creo que esas serían las claves. Bueno, oye, ante todo, muchísimas gracias por vuestra cercanía. Como decía también Carolina, porque bueno, pues vamos, este lujo que tenemos de teneros al alcance y de que hoy hayáis hecho aquí una exposición pública, además una conferencia y luego un debate que duró más de hora y media, abierto a preguntas que no sabías cuáles iban a formular, que no ocurre en todos los foros. Y desde luego os agradecemos en el alma, tanto a Elizabeth, a Ainara también, el que estéis hoy aquí con nosotros y que nos hayáis expuesto esto de esta manera tan clara y tan diáfana, ¿no? Yo voy a terminar con dos citas. Una de ellas, no sé por qué, voy a citar a Unamuno. Unamuno decía que el mundo entero es un Bilbao más grande, pues hoy podríamos cambiar un poquito y decir que el mundo entero es un Vizcaya más grande, ¿no? Aprovechando vuestra presencia. Eta bestea euskeraz, Gabriel Aristerekin nire itenen etxea defendituko dut. Eta zein da gure etxea momentu honetan, gure jendea, gure notatzuna, gure etorkizuna, gure datorrena, bai, hau da, eta horregatik, bueno, lana badaukagu, etorkizuna egiteko, eta, bueno, eskerrik asko benetan eta eta, bueno, urrengo arte, bega, txalo,